Bueno, ¿qué estuvimos viendo de la clase pasada? ¿Qué estuvimos viendo de la clase pasada? ¿Qué estuvimos viendo en la clase pasada? Una técnica para que hagan silencio. ¿Qué estuvimos viendo? El criterio de Acá estaba escrito, ¿no? Acá estaba escrito. ¿Eh? Habíamos visto diagrama de comunicación. ¿Se acuerdan? Hacemos un diagrama de comunicación por un diagrama de comunicación por operación del sistema. Un diagrama de comunicación por operación del sistema. ¿Qué es lo que hace el diagrama de comunicación con esa operación del sistema? ¿Qué estamos haciendo en un diagrama de comunicación? Interacciones entre objetos. Las interacciones entre objetos se dan a través de ¿qué? de mensajes que se envían uno a otro. A ver, gente. Interacciones entre objetos a través de mensajes. Las interacciones que se dan entre esos objetos a través de mensajes del diagrama de comunicación tienen como objetivo resolver ¿qué? Problemas más chicos. Ir resolviendo problemas más chicos para de última Resolver la operación del sistema. resolver, o sea, diseñar una solución lógica para resolver la operación del sistema. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quién es el encargado de hacer que se cumpla el contrato de esa operación de sistema? El que recibe el objeto que va a implementar. El que recibe la operación del sistema. O sea, la primera instancia, o sea, la clase de la primera instancia que recibe la operación del sistema. Acá X va a ser quien tenga la responsabilidad de hacer que se cumpla el contrato de software que fue definido para esta operación del sistema. ¿Sí o no? Y decimos que este objeto de tipo X va comunicándose o interactuando con otros a través de mensajes para resolver esa operación del sistema, y que es una aplicación de Divide and Conquer. Esta es la gran responsabilidad que hay que resolver. Se va dividiendo en responsabilidades más pequeñas. Las responsabilidades, que de hecho lo que estamos haciendo acá es asignar responsabilidades, ¿no? Y eso era uno de los objetivos del diseño. Acá estamos diciendo que Y va a tener que tener M2, ¿sí? El mensaje 2. Y esa asignación de responsabilidades es justamente de lo que se trata el diseño de bajo nivel. Asignar responsabilidades. Y esas responsabilidades que acá se traducen como mensajes, como invocaciones a operaciones, van a reflejarse como responsabilidades para que estos sepan algo. Por ejemplo, cuando le piden get cédula, bueno, este va a tener que tener o saber la cédula. Responsabilidad que sepan algo, responsabilidad que conozcan a alguien y responsabilidad que hagan algo. ¿Sí? Son los tres tipos de responsabilidades que asignamos en la etapa de diseño de bajo nivel.
¿Qué número lleva la operación del sistema? ¿Qué número lleva? Ninguna. Las operaciones se empiezan a numerar acá adentro y estas son operaciones, o sea, regulares, comunes y corrientes, que van a terminar siendo operaciones que se describen, que aparecen en el DCD. Y este enfoque que estamos siguiendo nosotros en el curso para diseñar en bajo nivel, y creo que esto no lo hablamos mucho en la clase pasada, este enfoque que estamos siguiendo es, a partir de la operación del sistema, diseñar la interacción que la resuelve, o una interacción que la resuelve, hacer lo mismo para todas las operaciones del sistema de esta iteración, y después, ¿qué? Resuelvo, hago los diagramas de comunicación para cada operación del sistema de este caso de uso, por ejemplo, que nos tocó en la iteración 4. ¿Y ahora? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo haces todo los casos de uso ya decís? Terminé los diagramas de comunicación de el caso de uso que me tocó en esta iteración, en la iteración 4. Terminé de hacer los diagramas de comunicación correspondientes a ese caso de uso. ¿Y ahora qué hago? Sábana. Dijo la sábana. ¿Qué hago? Vamos a tratar de no tener sábanas, dicho sea de paso. ¿Qué hago? Paso a la siguiente iteración. O sea, esto es por iteración. Paso a la siguiente iteración. Paso a la iteración 5 y diseño las operaciones del sistema que correspondan a los casos de uso de esa iteración 5. ¿Sí o no? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Eh? ¿Si las implemento? Bueno, ok. Está bien. Seguimos. Está bien la acotación. Seguimos con el análisis, diseño, implementación y testeo, ¿sí? De cada una de esas ciclos de desarrollo, de cada iteración. Entonces, ¿qué hago? Ya voy e implemento esto. O sea, se lo doy a esos diagramas de comunicación, se lo doy al programador, al compañero de al lado, o a mí mismo. ¿Eso hacemos? No falta nada más de diseño. El DCD. Falta el DCD, el diagrama de clase de diseño. La mini sábana. Entonces, el enfoque que estamos siguiendo para hacer un diseño de bajo nivel, el enfoque que usamos para diseñar, es primero diseñar las interacciones libremente, inspirados un poco en qué. Cuando diseño estas interacciones, ¿en qué me puedo inspirar para estas cosas? En el modelo de dominio, ¿sí? Basándome sí o sí en los contratos para que se cumplan, que los controladores hagan que se cumplan. Entonces diseño libremente las interacciones, pero después tengo que ver cuál es el diagrama de clase que me soporta esas comunicaciones, estas interacciones. Porque recuerden que yo acá las estoy literalmente inventando. Estoy inventando que va a haber un mensaje M2 que se le pide a una instancia de tipo Y. Lo estoy inventando. Capaz que estoy inventando la propia clase Y, que todavía no existía. Porque veo el modelo de dominio y no encuentro que ninguna clase candidata me sirva para este caso en particular, entonces me creo una clase nueva. Entonces, si solamente sigo diseñando las interacciones y me quedo con el modelo de dominio, en realidad me está faltando el diagrama de clases, o sea, cuáles son las clases y cuál es la estructura que permite esta comunicación. Y de hecho no me puedo basar en el modelo de dominio sino más. Primero, porque como ya dijimos varias veces, pudieron haber cosas que no usé del modelo de dominio que quedaron ahí, y además pudieron haber cosas que agregué nuevas. Entonces, lo que tengo que hacer después que hago todos los diagramas de comunicación de esta iteración, tengo que hacer el DCD de esta iteración, que es algo bastante sencillo, le vamos a ver la clase que viene. ¿Está? Entonces,
En este diseño lo que hacemos es, primero, diseñar las interacciones, o sea, hacer n diagramas de comunicación, y después el DCD, o sea, la estructura. La estructura que permite este DCD, que va a ser 1, que se acuerdan que no sabía cómo dibujar, es 1 y es único y solo 1. Este DCD es el que soporta que estos diagramas se hablen así, de esa forma, esos objetos. ¿Se entiende? Es un DCD nomás. Y de hecho, después que hago todas las interacciones, el DCD decimos que se deriva. No en un sentido matemático. El DCD se deriva viendo qué es lo que se piden entre ellos. ¿Sí? Si acá aparece un objeto de tipo Y, bueno, obviamente el DCD para la iteración que abarca este diagrama de comunicación, el DCD correspondiente va a tener que tener una clase Y con algunas operaciones, con algunos atributos, y esa operación que le iban a pedir. ¿Sí? Así voy construyendo la estructura, porque esto es dinámico, ¿no? Esto es un diagrama de instancias dinámico. O sea, los objetos se hablan entre sí en un orden en particular. Primero esto, después esto, el loopeo, bla, bla, bla. Ahora, después que decidí cómo resuelvo eso, tengo que ver qué estructura de clases soporta esa comunicación. Entonces después tengo que hacer el DCD. Y se hace un DCD para este conjunto de diagrama de comunicación. Y esto es lo que llamábamos como por un punto del parcial. No, mentira. ¿Cómo llamábamos estas dos cosas juntas? Casi. Colaboración. Esta colaboración es la que realiza el caso de uso de esta iteración. O sea, es la que resuelve el diseño de ese caso de uso. ¿Se acuerdan que aparecía el caso de uso y después el término de colaboración y aparecía una relación de herencia o de realización? Perdón, de realización, no de herencia. De implementación. Que la colaboración como que solucionaba el caso de uso. Entonces, si a mí me dan un caso de uso, que es parte de análisis, ¿cómo lo soluciono yo? No en código, sino en términos de diseño. ¿Cómo soluciono ese caso de uso? Con una colaboración. O sea, digo, ¿cómo se resuelven cada una de las operaciones del sistema que surgieron de ese caso de uso? Y después digo qué estructura da soporte a todas esas comunicaciones. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? Lo difícil acá es hacer esto. El diagrama de comunicación. El DCD se deriva. O sea, lo vamos construyendo mirando este diagrama de comunicación. En otro diagrama, a esta misma clase le piden M4. Entonces voy y pongo M4 ahí. ¿Sí? Asociaciones, herencias, dependencias. ¿Está claro? Bueno. Profe, Sí. ¿qué sería la parte difícil del diagrama de colaboración? Porque verlo así no se entiende tanto. Cuando te pongas a hacerlo. Él pregunta cuál sería la parte difícil del diagrama de colaboración. Hacerlo. Y cuando empiecen a hacer ejercicios de esto, cuando agarren el DCS, las operaciones y el contrato y el modelo de dominio, y agarren la hoja en blanco y digan, bueno, ¿cómo se come esto? Ahí es la parte difícil. Que para eso usamos los GRASP. ¿Qué quiere decir GRASP? ¿Alguien sabe?
Bueno, búsquenlo. ¿Qué son los criterios de asignación de responsabilidades? Son criterios que me van guiando la construcción de este diseño de bajo nivel. Entonces, cuando yo tengo la opción de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Invoco o le pido M2 a esta clase o a una instancia de esa clase? ¿O le pido, vamos a, esto es hipotético, ¿no? O le pido M7 a esa otra instancia. ¿Qué hago? Porque si lo hago así, está bien, tendría que hacer un cálculo, no sé qué, pero también tendría sentido hacerlo así. Seguramente se plantean varias alternativas cuando dibujan un diagrama de comunicación, porque están diseñando. Acuérdense que lo difícil no es hacer el dibujo del diagrama de comunicación. Lo difícil es que al dibujarlo estamos tomando decisiones de diseño. Tampoco es muy difícil. Entonces, cuando tengo estas alternativas, lo que puedo hacer es escuchar qué es lo que dicen los 6 criterios de asignación de responsabilidades que estamos empezando a ver. Entonces, capaz que uno te dice, no sé, por expert te dice, bueno, sería esta clase la que mejor se alinea a esta solución para este problema. Pero capaz que si escucho a, no sé, bajo acoplamiento, me dice, no, pero esas clases todavía, estos elementos todavía no se conocen. Entonces, si vos lo solucionas así, vas a agregar una dependencia entre esta clase y esta clase. Ahora, como esta clase ya conoce a esta otra, la clase de X ya conoce a la clase Z, porque, no sé, en este mismo diagrama o en un diagrama anterior ya hice que se hablaran de alguna forma, o venía del modelo de dominio, por ejemplo. Si ya se conocen, bajo acoplamiento nos va a decir, bueno, en lo posible, acoplate la menor cantidad de clases que pueda. Por tanto, antes de acoplarte una clase nueva, acoplate una clase ya existente. ¿Se entiende? Entonces, los criterios de asignación de responsabilidades nos ayudan o nos van guiando un poco en el diseño. Pero lo que advertí, y acá es un ejemplo abstracto de eso, es que a veces se pisan uno al otro. A veces lo que dice un diagrama se contradice con lo que dice otro. ¿Y cuál fue el primer criterio que vimos? Controller. ¿Y qué dice? ¿En qué caso me ayuda? ¿En qué caso me ayuda controller? Cuando son chicos. O sea, Ojo que habían alternativas, Habían alternativas de controller. Pero en general, controller nos dice, no, o nos ayuda en qué parte, a resolver qué parte del diseño. La clase X ahí. Exacto, ¿quién es esta clase? Porque cuando empezamos el dibujito, en realidad lo empezaríamos, bueno, literalmente así. ¿Ah? Esto es lo más que podemos construir con la información que nos viene de análisis. Ahora empezamos a diseñar. Y la primera decisión que tengo que hacer en diseño es decir, bueno, ¿quién es este tipo? Para eso nos ayuda controller. Y controller tenía como dos partes. Una que tenía 2 o 3 alternativas y otra que decía trata de que siempre bla 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 bla. ¿Cómo eran? era un controlador para cada SMS. Había una opción que era un controlador para todo el sistema, que se llama fachada. Hay otro más. Y si no, un controlador para cada caso de uso, que se llama Use Case Controller. O sea que agarramos el nombre del caso de uso, yo qué sé, retiro, y le ponemos retiro controller a esa clase artificial. Escribimos acá retiro controller y estoy siguiendo la estrategia de tener un controlador por cada caso de uso. Si sigo la estrategia de tener un solo controlador, se llama fachada y por lo general recibe el nombre de sistema, que habíamos dicho que era como hacerle caso a lo que decía análisis, ¿no? Para absurdo, como que era todo un gran sistema caja negra. O recibe el nombre de la organización, del cliente o lo que sea, pero hay uno solo. Obviamente que en los casos en donde hay un solo controlador, va a recibir, por definición, todas las operaciones del sistema, todas, de todos los casos de uso que pueda haber. Y eso tiene sentido
cuando es un sistema chico. A su vez, tener un controlador por cada caso de uso, lo que nos puede pasar es que haya un montón de controladores con pocas operaciones cada uno. ¿Por qué? Porque si tengo muchos casos de uso y cada uno muy sencillo, nos puede quedar un DSS con un mensaje o dos mensajes. ¿Sí? Entre toda la práctica que estarán haciendo, habrán visto que un DSS puede perfectamente quedar con un mensaje solo o con dos. Y si tengo decenas de casos de uso, cada uno con un par de mensajes, me van a quedar un montón de controladores. Y había una tercera vía que llamaban híbridos, y es un controlador para un grupo de casos de uso. Ese grupo de casos de uso hay que elegirlo bien para que estén muy relacionados entre sí. Y es normalmente el enfoque que se toma: agregar clientes, buscar clientes, eliminar clientes, listar clientes. Los pongo en el controlador de clientes. ¿Sí? Eso era una parte de lo que decía controller. ¿Qué era la otra parte que decía controller? Era que fuese atendido por un controlador solo cada caso, cada DSS. Ahí va. Decía que el controlador tenía que atender todas las operaciones de ese caso de uso. O sea, que fuese un controlador solo por DSS. Que fuese un controlador por DSS. ¿Y por qué pasaba eso? ¿O en qué escenario me molesta más o menos? A ver, ¿alguien más? Si había un DSS con memoria, ¿qué era eso? ¿Qué era un DSS con memoria? Recordar datos. Las operaciones recordaban datos que podían usarse. Las operaciones. Con ganas. Pasa que yo lo dije en la clase pasada. Entonces que lo diga alguien más. A ver, ¿qué era un DSS con memoria? Prendo el puntero láser, en la frente. ¿Cuál era la idea? A ver, alguno que participe poco. A ver. Siempre el fondo, por algo se sientan en el fondo. O porque no quieren hablar o porque van a filmar. ¿Qué era la memoria de un DSS? Es lo que íbamos guardando, ¿qué? En la memoria del DSS. Que no siempre estaba, ¿no? Información, bien. ¿De qué? ¿De qué tipo? De los parámetros, de la conversación. Bien. De la conversación entre el actor y el sistema. ¿No? Habíamos dicho el ejemplo tanto de los libros, de la reserva de ticket de avión, de boletos de avión. Entonces, no sé, me logueo, ingreso los datos, ingreso el destino, bla, bla. Bueno, todos esos datos que le di, cuando digo, bueno, confirmar, no me va a decir, pará, pero ¿quién sos? ¿A dónde vas? ¿Qué día? ¿A qué? No, ya le dije todo eso. Entonces el sistema debería ir... A ver, debería. Podemos tener soluciones con memoria y sin memoria, ¿no? En las soluciones con memoria, el sistema va recordando todos esos datos y al final cuando le digo confirmar sin parámetro, sabe de qué estoy hablando, porque se acuerda de la conversación que mantuve. En los casos en donde tengo un DSS sin memoria, ¿qué pasa? ¿No tiene solución? Lo tienes que guardar en Pero hace que si él se lo guarda, sería memoria. Si lo guarda el controlador, sería memoria. No, pero tú se lo asignas a algo. ¿Pero a qué? Porque a la izquierda está el usuario, la presentación. Imagínense un DSS sin memoria. El ejemplo este de reservar un boleto de avión, imagínense ese DSS sin memoria. Para empezar, no va a lucir ni siquiera intuitivo. No luce nada intuitivo. Pero ¿y qué tendríamos que hacer si el DSS no tuviese memoria? Claro, cuando confirmo le tengo que decir de vuelta quién soy, a dónde iba, qué día, qué hora. Y de hecho, no solo cuando confirmo, en cada paso en donde se pueda llegar a pensar algo de lo que se conversó antes, tengo que mandar ese parámetro de vuelta. Todos los controladores se tendrían que hablar de mí. Una pregunta, cuando tenías valor de retorno, ¿tenías dar un nombre? Cuando tiene valor de retorno la operación del sistema, y eso va al actor, que en realidad haciendo un poco de trampa, como habíamos dicho, va a ser la capa presentación. ¿Qué pasa ahí? O sea, ahí el que se lo acuerda es como el actor, le estás pasando la pelota al actor, ¿no? Bueno, acordate de esto. Si yo no tengo memoria, capaz que ni siquiera me acuerdo de eso. ¿Qué le diste? No lo
puede usar después. Sí, pero ahí estás implicando que el controlador tiene memoria. O que el sistema tiene memoria, que el DSS tiene memoria. O sea, si ustedes no dicen DSS con memoria y dicen en qué momento se va acordando de qué cosa. Y aparte, ojo, por lo general la memoria no refiere tanto a lo que le devolvés, sino a lo que él te pasó. Que vos tenés que acordarte. Porque lo capaz que lo que vos le devolvés lo calculás vos, lo calculaste vos o lo puedes recalcular de última, capaz. Pero por lo general se usa para los parámetros que el usuario te manda. Entonces, cerrando el paréntesis, volviendo al tema este de que tener un controlador para que atienda todas las operaciones de un caso de uso. Si el caso de uso tuviese memoria, o sea, si el DSS tuviese memoria, que es lo que pasa muchas veces, por absurdo, si yo no tengo solamente un controlador que me atienda todas esas operaciones, sino que tengo varios, en una operación me atiende una instancia de un controlador, en otra me atiende otra, y cuando me dice, bueno, sí, ¿compro qué? En realidad el estado lo tiene el otro controlador. ¿Sí? ¿Preguntas de eso? A mí me queda claro el papel que juega el controlador ahí. A ver, especifica un poco más la pregunta. ¿Te imaginas cómo se resuelve la memoria del sistema en diseño? Capaz que eso ayuda. ¿Cómo creen que resolvemos? ¿Cómo se traduce la memoria del sistema, que es algo de análisis? ¿Cómo se traduce al diseño? ¿Cómo creen? Lo estamos discutiendo ahora con el tema. ¿Un tipo de dato? ¿En dónde? O sea, esa información que se va acordando el sistema según análisis. Esa información, obviamente son variables, tipo de datos, estructura de datos, pero ¿en dónde están? En la clase controlador. En el controlador. En el controlador, que es el que atiende a todas esas operaciones. Entonces, si digo, el sistema se acuerda del apellido del usuario, cuando vea el DCD y cuando vea el controlador ese, va a aparecer una propiedad que dice apellido de usuario. O si quieren, apellido de usuario actual, como para que quede bien claro que eso es parte de la memoria del sistema. ¿No? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver los demás. Buena pregunta. ¿Sí? ¿No se podría implementar para que la memoria se transmita a otro cuadradito y que sea accesible por todos los otros controladores? Sí, compila. Sí. Compila, pero feo. De hecho, hay un caso en particular en donde no es estrictamente memoria del sistema, sino que es, por ejemplo, y ya que estamos, que no me cuesta nada ponerme a hablar, ¿qué pasa, por ejemplo, con la colección de clientes? Cuando tengo un sistema que maneja clientes, la colección de clientes es eso, es o sea, hay una. No puedo tener 2, 3, n colecciones de clientes. Tengo que tener una sola. ¿Sí? Y por lo general, todos los clientes juntos, sin duplicar, guardados en una estructura de tipo colección. ¿No? Por eso digo, la colección de clientes. Bueno, esa colección de clientes, ¿en dónde lo pongo? ¿En un controlador? En la base de datos. Claro, en algún momento va también a la base de datos, pero hacer objetos tiene que estar en la lógica, ¿no? Los tomaré de la base de datos o se los pasaré después. Esa colección, ¿en un controlador? ¿Sí o no? ¿En cuál controlador? Controlador usuario. Porque, bueno, y ahí la respuesta obvia que yo mismo me la digo es, bueno, depende de qué cosa esté guardando. En el caso de colección de clientes, capaz que si tengo un controlador de clientes, si lo tengo, capaz que tiene sentido ahí. Pero aún en ese caso, la colección de clientes pareciera ser algo que todos los casos de uso van a usar. O casi todos. Y si no les gusta el ejemplo, como suele pasar en mis ejemplos, imagínense otro ejemplo en donde sea un concepto tan core, tan fundamental del dominio, en donde incluso por más que tenga un controlador de eso, que capaz que no, porque capaz que están transversal a todos, que todos manejan de alguna forma eso, pero incluso teniendo un controlador de eso, la mayoría de los demás controladores van a querer acceder. Entonces van a empezarse a hablar entre sí. Y por lo general, comunicaciones entre controladores tratamos de evitarlas. ¿Y si ponemos interfaz? Si ponemos interfaces, capaz que no se conocen, pero igual se están hablando. No, Pero más allá de eso, vean conceptualmente, si yo tengo la colección de clientes y digo, bueno, pero tengo
7 controladores que tienen igual derecho todos de acceder a la colección de clientes. ¿Por qué lo voy a poner en este controlador? Y si lo pongo en ese, tengo que hacer que todos los demás sepan que está ahí y que le hablen a ese. O sea, empieza a generarse como algo raro, ¿no? O poco intuitivo, si uno ya empieza a tener intuición orientada a objetos. O sea, la idea es que no se complique. El próximo curso. O sea, Entonces, lo que hacemos en ese caso es no darle la colección de clientes a ningún controlador. Ya avanzamos 1 hora de clase con eso. ¿Avanzamos? No. Ahora procedemos de vuelta. Agarramos esa colección de clientes, la colección de clientes, y no se la asigno a ningún controlador. Defino una clase aparte, que es un artilugio, que esa clase lo único que hace es contener la colección de clientes. ¿Tá? Y asegurarse que haya solamente una colección de clientes. Por eso tiene que ser una clase un poquito particular. Tiene que ser una clase que impida que se cree más de una instancia de sí misma. O sea, para los adelantados, que tiene que ser, lo tiro en una clase cuya única responsabilidad sea ser la dueña de la colección de clientes. Entonces, para que sea la colección de clientes, tendría que ser una clase que tenga una sola instancia. Porque si hago 3 new, ya tengo 3 colecciones. Entonces, va a ser una clase singleton, y singleton es un patrón de diseño, que lo van a ver más adelante. Ya me olvidé por qué estábamos hablando de todo esto, pero igual lo vamos a ver. ¿Preguntas? Sí, no sé, estoy un poco pesado, pero el tema es que no sé qué... El docente nunca te va a decir que sí, igual. Dale. Que decimos qué hace el controlador, pero no me queda claro qué es. Es como yo te diga... Pasa que no vimos diseño todavía. Y es tipo, puede ser un conejo... No, pero a ver. Es como que no sé. Tipo, ¿qué A ver, ¿qué hace el controlador? En realidad ya dijimos lo que hacía el controlador. Sí. Tiene que ser el responsable de responder, de hacer lo que diga el contrato de esta operación. Ni más ni menos. Es el responsable de que las postcondiciones se cumplan si fueron dadas las precondiciones. O sea, esa que le tiran todos los fardos si desde la presentación se invoca algo y funciona mal el sistema. Eso no quiere decir que él tenga todo el código necesario. Puede colaborar con los demás objetos mediante la teoría de objetos. Pero en esencia lo que hace es eso, es resolver la operación del sistema. Capaz que no la resuelve solo, pero es el primero que le pone el pecho a las balas. No me cites en eso. Bueno, Creator es otra guía de estas. La G viene de guía. Mentira. Creator nos dice, bueno, tengo que crear un objeto. Es una responsabilidad bien específica. ¿Tá? Tengo que crear un objeto. ¿Quién crea este tipo de objetos? O sea, tengo que crear un nuevo cliente, o una nueva venta, o una línea de venta, para hacer un ejemplo nuevo. ¿A quién le doy la responsabilidad esa de crear esa nueva línea de venta? ¿Se entiende? Y dado que es un paradigma orientado a objetos, crear objetos vaya si es común. Destruir objetos, por suerte, es cada vez menos común. Ahí. Entonces nos dice, asignar a B la responsabilidad de crear una instancia de A en estos casos. Cuando A está agregado en B, contenido en B, o sea, cuando hay algún tipo de agregación compuesta, exclusiva, o cuando capaz que no hay una agregación, pero hay de alguna forma una relación de que uno está contenido en otro y por algún motivo no se puso el rombo, pero la idea es la misma. Cuando B registra instancias de A, ¿qué es eso de registrar? Bueno, acuérdense que este grasp sirve para diseñar cualquier cosa, ¿tá? O sea que por definición casi el palabrerío, el texto con el cual están escritos los grasp son súper generales. Y ahí sí, la G viene de general. ¿Tá? Entonces, ¿qué es registrar? Y bueno, no sé, capaz que si estamos comprando algo, y bueno, podemos decir que este registra instancia del otro. Si estoy capaz que agregando, capaz que en ese sentido registra. Pero bueno, habrá que ver el caso particular. Por eso también, a ver, estos grasp no le van a decir, hace que persona lo haga. O sea, son criterios súper generales para aplicables a cualquier diseño, ¿no? Cuando
B utiliza objetos de forma exclusiva, incluso acá ponemos comillas, o sea, cuando es el único que usa esos objetos. O escucha lo que diga expert, que no lo vimos porque me lo salteé, ahora vamos. Lo que dice expert es hacerle caso al experto en información. ¿Está? A quien tiene toda la información o conoce o tiene todos los contactos para poder hacer esa responsabilidad. Y en este caso puede haber alguien que tenga toda la información necesaria para crear instancias de A. Bla bla bla, bueno, bueno, ustedes verán los ejemplitos. Vamos a pasar a expert. Expert dice, asignar una responsabilidad es súper genérico también esto, ¿no? O sea, además de ser un criterio genérico, además no se aplica a un caso en particular, porque creator se aplica al caso en particular en donde tengo que crear un objeto nuevo. En este caso, no. O sea, es un criterio general que se aplica a cualquier momento en el diseño. ¿Tá? O sea que en cualquier parte yo podría decir, esto lo hice por expert. Lo cual no quiere decir que siempre esté bien aplicado expert, ¿no? Y dicho sea de paso, hacer un diagrama de comunicación bien completo implicaría decir cada mensaje a cada objeto por qué lo asignaron. No luce emocionante eso. Y por lo general pedimos que, además del diagrama, den toda la explicación de cada parte del diagrama. No, mentira. Se quedan 3 para la clase que viene. Pero de verdad, cada pedacito de asignación de responsabilidad que fui haciendo en el diagrama de comunicación debería decir, esto lo hice por expert, por creator, por controller, por bajo acoplamiento, por alta cohesión. Lo que pasa es que a veces se pisan y bueno, la explicación tendría que ser un poco más larga de por qué le hiciste caso a uno y no al otro. De vuelta, no les pedimos por lo general ese tipo de explicaciones, pero vean que realmente los criterios los ayudan a diseñar. Entonces dice, asignar una responsabilidad al experto en información. O sea, cualquier tipo de responsabilidad que tengas, si no tenés ni idea a quién asignárselo, fíjate que dice expert. Y expert te dice, bueno, asignarle este mensaje al que sea el experto en información. Lo cual en realidad es lógico, ¿no? Es como bastante obvio. No sé, preciso como una operación común y corriente, o sea, no del sistema, el mensaje, no sé, 3. Digo, bueno, para hacer la liquidación anual de FONASA, declaración anual de FONASA, 29 de abril, vence, por las dudas. Una de las cosas que tengo que ver es todos los aportes que fui haciendo al FONASA, todos los adelantos que fui haciendo al FONASA mes a mes. ¿Está? Entonces digo, bueno, los adelantos que fui haciendo mes a mes, ¿a quién se lo puedo pedir? Entonces ahí veré, no sé, capaz que hay una clase, o invento una clase que se llama, no sé. Ok, tendría que ser un ejemplo más fácil. Lo que pasa es que tengo en la cabeza la liquidación de FONASA. Entonces, es la clase que tiene o conoce la información necesaria para cumplir con esa responsabilidad. ¿Sí? La experta en información o el experto en información. Este criterio muchas veces no ayuda tanto porque si lo ven, es súper genérico. Pero bueno, por lo menos sí, no sé, si en el caso ese tengo que ver todo lo que pagué el año pasado de FONASA, bueno, y tendré que ir mes a mes. Y bueno, capaz que tengo el objeto factura, de toda la factura de FONASA que fui viendo, entonces voy dividiendo hasta que llegue la factura, hasta que le haga un get total, que vaya sumando ese get total, parecido a lo que nos pasaba con factura, con venta, línea de venta y especificación de productos, ¿se acuerdan? Y de hecho ahí podríamos haber justificado esa decisión aplicando 3 veces expert. ¿A quién le doy la responsabilidad más grande? ¿Al experto en información? Venta. O factura, no me acuerdo cuál era, venta creo que era. Bueno, pero ahora, tengo que calcular cada uno de su total. ¿Quién es el experto en hacer su total? Bueno, la línea de venta, porque tiene todo lo necesario o conoce a los que tienen los datos necesarios. Bueno, y ahora, para eso necesito saber dónde está el precio. Bueno, la especificación de producto tiene el precio de cada producto, entonces aplico por tercera vez expert, y de hecho, es el ejemplo que está acá.
Tengo que aprender a no... ¿Ven? Trato de hacer un ejemplo interesante y se va por el tacho. Acá lo que vamos, y acá lo que explica en forma casi recursiva todo esto es que se aplicó 3 veces expert. ¿Sí? Entonces, este diagrama, por ejemplo, podríamos decir que esta responsabilidad la asignamos por expert, esta responsabilidad la asignamos por expert, y a este controlador le llegó esa responsabilidad por expert. ¿Sí? Debería ser bastante obvio, y como es tan obvio en general, muchas veces como que no nos ayuda tanto. Y bueno, Creator, creo que después de leerlo un par de veces y aplicarlo un par de veces, también surge bastante natural que si hay o sea, ¿qué es lo que te dice Creator en el fondo? Que si hay una relación muy fuerte entre dos, y por lo general una relación fuerte en donde uno sea más fuerte que el otro, contenido registrado, compuesto, agregado, exclusivamente que acceda, etc. Entonces este va a crear al otro. Bueno, y acá de última vemos un ejemplito de lo que decía hoy. Diagrama de comunicación. Imagínense que hay muchos de estos y después tenemos que ver la estructura que soporta esas comunicaciones. Cómo se hablan entre ellos, esos objetos tienen que estar soportados por un diagrama de clases. ¿Está? Entonces, por ejemplo, no sé, acá dice get precio sobre especificación de producto y acá dice get precio sobre la clase especificación de producto. ¿Está? Y eso va a implicar que va a tener un atributo precio privado, el get va a ser público. Después, es línea de venta la que le habla a especificación de producto. Por tanto, línea de venta es la que quiere conocer, navegar hacia una especificación de producto. ¿Sí? Entonces vamos viendo atributos, operaciones, navegabilidades. Pregunta de expert. ¿Seguimos? Bajo acoplamiento. Bajo acoplamiento, alta cohesión y no hables con extraños, lo cual a su vez es un nombre extraño, pero se llama así. Bajo acoplamiento, alta cohesión y no hables con extraños son más como métricas a tener en cuenta que estén siempre lo más controladas posible. ¿Por qué métricas? Y son súper generales también, ¿no? Bajo acoplamiento te dice asignar la responsabilidad, o sea, dibujar el diagrama de comunicación de forma tal que el acoplamiento general, o sea, el acoplamiento entre las clases se mantenga bajo. ¿Qué es el acoplamiento entre clases? Bueno, el conocimiento o la dependencia que una clase tiene con otras. ¿Está? Si una clase conoce, depende, usa a muchas otras clases, ¿está? El acoplamiento es grande. Así que el acoplamiento por lo general se mide como la unión de los acoplamientos de cada una de las clases que forman parte. ¿Tá? Porque capaz que hay una que conoce a muchas, pero después cada una no conoce a nadie más. Entonces, bueno, ahí se relativiza un poco. Pero si es como un todos con todos, un grafo, ¿cómo era? El no sé qué completo, si todas las clases se conocen con todas, obviamente que es como el caso absurdo de acoplamiento. Y el acoplamiento queremos que permanezca bajo. Y corríjame porque 2×3 se chipotea con la cohesión. Es bajo acoplamiento y alta cohesión. La cohesión es lo que hace internamente la clase. O sea, las operaciones de la clase están muy relacionadas entre sí. No hace mucha cosa que no tiene nada que ver entre sí. O sea, la cohesión es dentro de una clase y el acoplamiento es entre clases. La cohesión la queremos alta para que sea como bien concentrado lo que hace esa clase y muy relacionado. Y a su vez el acoplamiento lo queremos bajo, para que sí dependa y conozca algunas clases, que de hecho es el espíritu de OP, que se comuniquen entre sí, pero que no conozca, que no sea que todo el mundo conozca a todo el mundo, y todo el mundo le abra a todo el mundo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué también las dos son métricas que hay que mantener, pero no hay que escuchar solamente esa voz? Porque, por ejemplo, si escuchamos solo a bajo acoplamiento, podríamos tener clases casi que sueltas por ahí, ¿no? Como flotando en el diagrama, en el DCD. Que en lo posible nadie se hable con nadie. No, porque el acoplamiento tiene que ser bajo. Y bueno, ¿eso qué nos va a implicar? Que seguramente la cohesión sea muy baja también. Casi le erro. Si el acoplamiento es muy bajo, ¿sí? Quiere decir que las clases no se hablan, no se conocen. Entonces cada una, incluso capaz que se duplican tareas, imagínense el peor escenario, infernal, pero además
en la medida que no pueden usar o comunicarse con otras, van a tener que hacer muchas más cosas. Entonces seguramente además se mantenga la cohesión de cada una de las clases muy baja también. Entonces incluso haciéndole caso a este, ya no le estamos haciendo caso al otro. Y además de que ni siquiera, en ese caso absurdo de que las clases no se hablaran entre sí, ni siquiera respetaríamos la esencia de OP. ¿Sí? Entonces, estos dos, o estos tres, no le conectaré también, son como métricas a tener en cuenta, y por lo tanto también es más gris el alcance de cuándo lo aplico, cuándo no. O sea, cuándo está alto el acoplamiento de un diseño. No es fácil de responder. Pero sí seguro que está bueno tener cuidado de que el acoplamiento no empiece a ser cada vez mayor. Y de última, como dije hoy, que no me acuerdo cómo era el ejemplo, lo había puesto acá, capaz que esta clase ya conocía a la que estaba acá, ¿sí? Entonces, hablarle no aumenta el acoplamiento, porque ya se conocían de antes, ¿sí? Ahora, si se me ocurre cambiar y quedarme con la solución en donde esta clase le hablaba a otra que nunca antes la había conocido antes, entonces el acoplamiento aumentó. O sea, no es que de por sí sea ni bueno ni malo, pero acoplamiento es como que te dice, ojo, porque está aumentando. Capaz que aún así está bien y capaz que después precisás que se sigan comunicando y bla, bla, bla. Pero por lo menos, desde el punto de vista del acoplamiento, te dice, ojo, porque estás agregando dependencias y conocimientos entre clases. ¿Se entiende? Acá les da un poco una idea de qué es el acoplamiento de clases, ¿no? Qué tanto una clase está relacionada, tiene conocimiento o depende de otras. Una clase con bajo acoplamiento depende de pocas clases, por absurdo de ninguna, pero no es la idea. Una clase altamente acoplada es un rayerío para todos lados y conoce y usa a todo el mundo. Tampoco. ¿Y por qué no? Porque hay que tener cuidado con el acoplamiento, porque está bien usarse, hablarse entre objetos a través de mensajes, colaborando por una responsabilidad más grande. Ahora, si se empiezan a conocer muchos con muchas otras clases, cambios en una te impactan como en cadena en un montón de otras, en todas las que están dependiendo. Entender una es imposible, si no, como le habla a todo el mundo, le habla a muchas otras, es imposible entenderla, si no decir, no, pero esta parte la hace acá, esta parte le pide acá. Reutilizar una clase también es casi imposible porque si hinchás de ahí y tenés que llevarte a todas las clases con las cuales está acoplada. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales tenemos que tener cuidado de que el acoplamiento no sea muy alto. ¿Se entiende? O sea, muy bajo acoplamiento indica muy alta cohesión. Muy baja cohesión. Muy baja. Por lo general, muy bajo acoplamiento indicaría muy baja cohesión. Porque la cohesión, bueno, porque tienen que ser más cosas. Acá, la cohesión es una medida de qué tan relacionadas están las responsabilidades de la propia clase. Entonces, si tenemos muy bajo acoplamiento, es como que cada uno es una isla y cada clase hace todo sola. Por lo tanto, casi por definición, va a tener que hacer un montón de cosas. Y distintas. Y hacer un montón de cosas. Y al hacer un montón de cosas y distintas, la cohesión también bajaría de esa clase. Entonces, al hacerle supuesto caso a bajo acoplamiento, casi por absurdo, ¿no? Además también te traería baja cohesión, que tampoco queremos. De vuelta, todo esto es con pinzas y por eso de vuelta. Por eso esta etapa de diseñar y hacer diagrama de comunicación es, por lo menos para mí, una de las más complejas, que requiere mucha práctica, mucho ejercicio, mucho práctico. ¿Y qué pensás en la... Mucho ejercicio, mucho práctico. ¿Pensás en la mantenibilidad del software después más adelante para que sea el correcto ese diseño? ¿Pensás que sea...? Sí, se supone que todas estas cosas te llevan a un mejor de diseño que te mejora encontrar errores, mantenerlo, reutilizarlo, que otro lo entienda o que vos mismo lo entiendas dentro de un año, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de alto acoplamiento y baja cohesión? ¿No? No hables con extraños. Bueno, este grasp tiene como la forma larga de explicarlo, que por supuesto es la de las PPTs, que es
Tiene Eco Mode On. O si no, la forma un poco más corta y que me parece que viéndolo con un ejemplo vale más que 1000 PPTs. Vean este ejemplo. Un ejemplo nuevo. Ni siquiera es nuestro, además. Caja. O sea, acá ya agarramos esto ya diseñado, ¿no? No sé, lo agarramos escrito de las pirámides, ¿no? Caja captura la venta. Venta es pagada o se paga con un pago. No lo tengamos mucho, no sé, si está mejor o peor diseñado, pero se diseñó así. ¿Y qué es lo que pasa en este diseño? ¿Qué es lo que pasa entre caja y pago? Y quisiera que se vaya a ese óvalo que responde la pregunta. ¿Qué es lo que pasa entre caja y pago? Que caja sea pago. O sea, lo que dice esta estructura, o sea, acá no hay ninguna asociación entre caja y pago. ¿Ah? Claro, imaginémonos que estamos, no sé, a punto de terminar el diseño y hasta ahora caja nunca conoció a pago. ¿Sí? Ahora, si alguien diseña esta operación en el medio, devolviendo un objeto de tipo pago, primero, ¿puedo devolver un objeto de tipo pago? ¿O tendría que ser data pago? Tengo la capa lógica ahí. A ver, de vuelta. Estoy manteniéndome. Exactamente. La capa lógica. Exactamente. Está bien. A ver, está bien. Se puede. No tenemos por qué devolver data type porque se lo estoy devolviendo a otro de la capa lógica. No estoy devolviendo la presentación. ¿Está? Fue una preguntita sospechosa. Perfecto. Entonces, no está mal devolver pago en vez de data pago. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo al poner que acá devuelvo pago? ¿Qué es lo que está pasando con caja? Está bien, no queda asociada a pago, porque acá no hay una asociación, pero ¿qué pasa? Queda dependiendo igual. A ver si había acá. A ver. Deme un segundito. Ah, sí, está bien, está bien. Caja, como vimos, le pediría a venta, ¿no? Caja le pediría a venta get pago. Caja le pide a venta get pago. Esto devolvería P de tipo pago, ¿sí? Que es este. Entonces ahora caja le pediría monto o lo que sea, no importa qué le pida. Pero al devolverle esto, estamos haciendo que caja dependa de pago, cosa que hasta ahora no pasaba. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, además de que aumentaríamos el acoplamiento, además de eso, lo que está pasando es que caja habla con un extraño. ¿Por qué? Porque se lo está devolviendo un intermediario. Caja no estaba, no conocía directamente a pago. Y es más, el pago no es parte propia de la caja, el pago no es un parámetro que yo tengo de una operación mía. Bueno, no es un atributo mío tampoco, no está contenido, no es un objeto local. O sea, es alguien que yo hasta ahora no conocía. Y algún intermediario que está en el medio de los dos, me está devolviendo una referencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y a ver si lo dice por acá. Lo que se busca evitar es que un objeto gane temporalmente visibilidad sobre un objeto indirecto que hasta ahora no conocía y hasta ahora no tiene que conocer. Porque a ver, si lo tengo que conocer y le tengo que seguir pidiendo cosas y lo que sea, o ya lo conocía de antes, esto no es un problema. O sea, no eran extraños, ya se conocían justamente. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de diseñar esta parte de forma que dos extraños sigan sin conocerse, por así decirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, bueno, caja, ¿qué es lo que precisa? Bueno, en este caso, afortunadamente, precisa solo el monto del pago. Bueno, entonces cambiemos
para que devuelva solamente el monto. Y ahí rompemos la dependencia entre caja y pago. Y quedaría así el diagrama de comunicación. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo que esto es un poquito mejor que el anterior? Y que dos extraños del momento siguen siendo extraños. Pero eso te basas en el modelo de dominio, o sea, en las relaciones que tengas en el modelo de dominio. No, ella pregunta si te basas en el modelo de dominio, no solo, te basas en cómo venís diseñando hasta ahora. Porque capaz que el modelo de dominio no aparece, pero vos, no sé, ya diseñaste 14 diagramas de comunicación en donde se hablan entre sí, bueno, ya son conocidos. Y esto es como el paradigma de hablar con extraños, ¿no? Es un pasamano entre uno y otro, o sea, X habla con A y A le pasa a B. B le pasa con C, C le pasa con D y D recién le digo un pasamano tras del otro. Este tipo de cosas son las que queremos evitar. Como el colmo, ¿no? Grasp. Ya está. ¿Cuán útil les parecieron las sugerencias? Yo no las hice y no me voy a ofender. ¿Le parecen servirá o muy vagas o? No, o sea, parece que están buenas. O sea, seguramente cuando te pongas a diseñar y eso te vas a dar cuenta cuáles son. ¿Algún comentario más? Te pueden ayudar por dónde arrancar, ponerle controller. Te sirven, sí, sobre todo para arrancar, obviamente que controller, porque es lo que hace, y también cuando arrancás a diseñar, es como que te ayudan, te dan un empujoncito. Probablemente después ya rápidamente forma parte un poco de esa intuición, ¿no? Que uno va teniendo en la medida que va resolviendo problemas del mismo tipo y se va metiendo en un problema nuevo, en un tema nuevo. Y bueno, y también acuérdense que diseñar, y en particular los criterios de situación de responsabilidades, como tienen que aplicar a cualquier tipo de diseño de cualquier cosa, o sea, de software de cualquier cosa, nunca van a poder ser súper específicos. Y lo mismo nos va a pasar con los patrones de diseño, que no es lo mismo, que no son soluciones tan chiquitas, tan locales, sino que son soluciones un poco más grandes ya. ¿Tá? Un patrón de diseño no va a decir, que el new lo haga este. No, un patrón de diseño no va a decir, bueno, si tenés este tipo de problema, yo te propongo que uses esta estructura y aparecieron 4 clases de la nada y que se hablen de esta forma. O sea, ya es un pedacito de solución ya armada. Algo que uno pagaría por eso. ¿Alguna pregunta más de los Grasp? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, acceso a la capa lógica. Acá volvemos a lo que habíamos dicho de tener, por ejemplo, acá una ventana. Acá una clase y acá una interfaz y algo. Y de acá para acá es lógica y de acá para acá es presentación. La interfaz es un contrato entre un proveedor y un consumidor. La interfaz es un contrato entre un proveedor y un consumidor. ¿Quién es el consumidor acá? La presentación. Y el otro es el proveedor. ¿Sí? Esto es una clase, esto es una interfaz. De hecho, podemos ponerle, si quieren, así. ¿Conocen esto?
Casi. Ahí sí cortamos, ¿no? Si me reviento. ¿Conocen esto? En los datatypes lo usan, pero ¿cómo se llama esto? Bien. ¿Quién lo dijo? Bien. ¿Y los graphs? Ya que no importa. Eso se llama estereotipos. Y un estereotipo lo que hace es aplicarle una semántica a un tipo. Porque cualquier rectangulito que hagamos es un tipo, ¿no? Una interfaz es un tipo, una clase es un tipo, un datatype es un tipo, un enumerado es un tipo, son todos tipos. Y por eso de hecho podemos tipar algo de ese tipo, valga la redundancia. Entonces, el estereotipo lo que hace es clasifica a los tipos. Interface quiere decir que esto es una interfaz y class quiere decir que esto es una clase. Por lo general, el de class se asume, o sea, no se pone. O sea, cuando ves un rectángulo en estos diagramas de estructura y no ves nada, asumimos que es una clase. Por eso al datatype le decimos datatype, al enumeration ponemos enumeration, a la interfaz le ponemos interface, y al que no diga nada, por defecto, es como si dijera class. ¿Sí? Bueno, y de hecho, los estereotipos son una de las formas que tendemos de extender UML. UML se puede extender, o sea, puedo hacer mi UML. No se los aconsejo. Entonces, si yo tengo UML para un dominio en particular, por ejemplo, no sé, UML para la minería, capaz que tiene sentido poner estereotipos de minería, yo qué sé, tronadura, camión o lo que sea, y estamos agregando un significado que nosotros aportamos al UML. ¿Tá? Se pueden hacer perfiles de UML, de hecho, usando las partes extensibles que tiene UML, y el estereotipo es una de esas. Bueno, pero volviendo a temas más útiles. Interfaz con operaciones. ¿Qué tiene que haber acá? Perfecto. Acá tenemos que darle métodos a las operaciones de la interfaz. ¿Sí? Son operaciones cuyos métodos implementan totalmente la interfaz. ¿Qué es lo que tiene que ir acá? No sé, ni idea. No me importa. De última, acá va a haber código que usa esto. ¿Sí? Pero ¿qué va a decir acá? No sé. De hecho, si es una ventana, seguramente sean, por ejemplo, manejadores de eventos. ¿Qué hacer cuando el usuario hace clic en un botón? ¿Qué hacer cuando el usuario hace el mouse over en una imagen? Cuando hace clic derecho, cuando hace doble clic, cuando hace drag and drop o lo que sea. Ya vendrán tiempos mejores en donde incluyamos todo eso. T-Prog. Si Dios y la energía quieren, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que los habitantes de la capa presentación usen a las clases de la lógica sin conocerlas. Primero, ¿es razonable que la presentación use caja, cliente, pago, etcétera? No, porque le vamos a dar un data pago, data caja, data cliente, etcétera. Ahora, sí hay una clase con la cual la presentación va a tener que hablar sí o sí. ¿Con quién? Perdón, las operaciones que están acá, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las operaciones que están acá? Operaciones rápido del sistema. Acá son operaciones de sistema. Operación del sistema 1, bla, bla, bla. ¿Está? Esta es una interfaz del sistema, esta es la presentación, esta es la lógica. ¿Y quién implementa las operaciones del sistema? Rápido, los controladores. O sea que acá hay un controller. Sea el tipo que sea. ¿Se entiende eso? Y no va a trabajar solo. Va a colaborar y bla, bla, bla. No, no es que acá le mande mensajes, ¿no? Acá son por las dudas. Acá son cosas así. Es estructura. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Qué problema tiene esto? ¿Cómo hacemos si estamos adentro de este código? Imagínense que estamos acá
Y imaginémonos también que esto se llama, por el bien del ejemplo, y sistema. ¿Está? Imaginemos que tenemos, primero tipamos y sistema y después le decimos y punto flecha o lo que sea el lenguaje op syst 1 o todo lo que diga acá, para que haga eso. No sé, cuando apretan clic me toca retirar la plata, bueno, que pase eso. Me toca loguearme, bueno, que sea loguear, retirar dinero, login, confirmar, cancelar, lo que sea. Estamos de acuerdo que es la ventana o las partes de la ventana o los menús que están haciendo ahora los que van a estar disparando estas invocaciones de operación del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, ya está esto, así, este código. ¿A ustedes qué les gusta programar? Por descarte, quien lo dice no está claro, ¿no? Esto así, compila. Ya, alguno va a decir faltó un punto y coma, así que no sé, por la duda, punto y coma, pero igual, independientemente del lenguaje de programación que usemos, ¿no? ¿Funca esto? Primero, respuesta booleana. ¿Hay algún no? ¿Algún sí? Hay un solo no por ahora, así que es débil. ¿Funciona esto? ¿Compila? Le pregunto, ¿compila esto? Ojo, esto es una interfaz y esto es una clase concreta. ¿Está? De hecho, cambio la pregunta, porque capaz que esto de C++ capaz que compila. Sí, por la duda, cambiamos la pregunta. ¿Esto funciona, ejecuta, está correcto? Porque he visto compilar cada cosa. O sea, ¿está correcto esto? ¿Sí o no? Hay alguno que dice que no, pero ¿está correcto? O sea, si creen que está correcto, casi no sé, le voy a preguntar más si creen que no está correcto, ¿por qué no está correcto? ¿No? ¿Cuál es el error? ¿Cómo decido qué controlador es el que me atiende? Bueno, eso está bien la pregunta. El compañero dice, no sé qué controlador es el que me atiende. Asumamos que hay una sola interfaz y este es un controlador fachada. Para hacerlo bien simple el caso. ¿Está? O sea que hay una sola clase controladora. O sea que no hay posibilidad de que otro te atienda en esta operación. Solo esta es la que provee estos métodos. ¿Sí? Así queda bien sencillo. ¿Soluciona la pregunta eso? O sea, ahora, ¿esto está bien? Lado izquierdo de mi cerebro. ¿Es de tipo controller, no? ¿O no? Tipo controller. Lo que pasa es que si le pongo controller y lo va a conocer. De última, a ver, está mal tipar i como de tipo interfaz, porque la interfaz tiene la operación i sistema 1. Opsist 1. La interfaz tiene esta operación. No, pero no puedes instanciar. No, yo acá no instancié nada. Está bien, sí. Tendría que haber sido abogado, ¿no? De juicios orales y públicos, además. Y si no instancia nada, ¿qué método se despacha acá? Como dice el compañero, complemento la pregunta del compañero. Acá no instancié nada. ¿Le hice algún new acá? ¿A algo? Acá tipé y después tipo invoco. Pero no le hice un new a nada. O sea, no hay instancia acá. ¿Sobre qué instancia se está ejecutando esta operación? O sea, ¿qué método de qué clase se va a pedir que en tiempo de ejecución dinámicamente se fije y despache el método a esa operación? Si no hay ningún objeto. ¿Se entiende? No creamos ningún objeto acá. Falta crear un objeto. O sea, i es una referencia. De hecho, esto les debería dar null pointer exception o algo parecido. No me animo a decir mucho. ¿Están de acuerdo con eso? Puedes como decir persona P, punto y coma. No crear el objeto persona y después decirle persona lo que sea. O sea, si nunca lo creé.
dicho que cuando era interfaz sí se permitía hacer eso porque no podíamos poner new porque no estaríamos traduciendo. A ver, tú lo que podés hacer con la interfaz es tipar. Ahora, podrías pedirle algo, pero si lo hubieras dicho, o sea, imagínense cómo luce esta variable i, que es un puntero, ¿no? ¿A qué apunta? En este cacho de código. ¿A qué apunta i? A nada. Entonces le están pidiendo, no sé cómo se dibujaba el null. Nil, en vez de 2 rayas 3. Un garabato. O sea, no le puedo pedir a nada que ejecute nada. O sea, no sé, piénsenlo si quieren más intuitivamente. Es como que controller no existiera, porque por más que la clase controladora realice la interfaz, si nadie creó ningún objeto de estos, no hay ningún método asociado a eso. Entonces no va a pasar nada. Va a dar un error, si es que compila. No me animo a decir a esta altura si compila. Entonces, ¿qué falta? Falta crear este objeto. Crear este objeto. Que obviamente este objeto va a ser de tipo controlador. Pero lo vamos a ver y lo vamos a manipular como de tipo interfaz. Que se puede hacer eso, por subsumption de hecho. ¿No? Es como decir, creo un asalariado y lo manipulo como empleado. Y lo tipeo como empleado. ¿Puedo? Sí, subsumption es eso. Y puedo poner empleado E igual new asalariado. ¿Puedo poner eso en subsumption? Empleado E igual new asalariado. ¿Puedo? Sí. ¿Y si es abstracta? Si es abstracta. También. Bien, cada vez más fuerte, sí. También, no tiene que ver. Es más, acá está en abstracta que es una interfaz. Que no sirve para nada, entre comillas. Yo no dije eso. Sirve para declarar cosas, pero no hace nada la interfaz. Entonces el problema acá es que falta un objeto. Entonces hay que crearlo. Bueno, en vez de declarar solo, vamos a hacer i new controller. Primero, ¿esto ahora sí despacha el método? Sí, pero si estoy en la presentación y escribo controller, ahí sí me animo a decir que al compilar va a decir, pará, ¿qué es controller? Eso es algo privado de otro paquete. Yo de este otro paquete lógica conozco la interfaz, nada más. O sea, no estoy rompiendo la dependencia si pongo new controller. ¿Se entiende eso? Pero sin embargo, hay que obtener alguna instancia de esto, porque si no, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Hay que crear una instancia de este controlador y devolverlo como de tipo interfaz. ¿Se entiende eso? Devolvérselo al formulario, a la ventana, devolvérselo como de tipo interfaz. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a usar algo mágico que se llama fábrica. Vamos a usar una fábrica de controladores. Vamos a usar una fábrica de controladores. ¿Qué es? Una clase nueva, un artilugio nuevo. Voy a borrar esto. Voy a borrar también esto. Así queda bien prolijo. Se llama fábrica y va a tener una operación del estilo get y sistema. Primero, en el nombre de la operación yo le puedo poner hola Carlitos, ¿no? Obviamente, porque es un nombre. Pero estaría bueno no ponerle nada que dé pistas ni siquiera de cómo se llama esta clase. Cosa que después yo cambio el nombre de esta clase y la ventana no se entera. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí no puedo hacer es cambiar el nombre de interfaz o cambiar las operaciones de interfaz. Porque justamente es un contrato entre el cliente y el proveedor. Pero cambiar este nombre podría. Entonces, primero, en el nombrete, por más que pueda hacer cualquier cosa, no le pongamos get controller HF4, que está acá adentro. ¿Está? Si le decimos, dame a alguien que implemente esta interfaz. Eso es lo que te está pidiendo. Acuérdense que el que va a llamar esto es ventana.
Entonces le va a decir, dame a alguien que implemente esta interfaz. Dame una instancia de alguien que implemente esta interfaz. ¿Quién es? No me importa. Para eso estamos haciendo toda esta parafernalia, para que no me importe. Entonces sería el iSistema i igual, y a la fábrica le pedimos get iSistema. Que después veremos si, capaz que, no sé, lo hacemos si quieren estático o de clase para que no haya problema, y si no, hacemos una sola fábrica, o sea, un singleton, que haya solamente una instancia, y a esa instancia le pedimos get iSistema. Eso por ahora es lo de menos. Pero lo importante es que la ventana tiene que empezar a hablarle a este intermediario para que le devuelva objetos de tipo controlador, pero tipados como de tipo interfaz, así no los conoce. Estamos complicando la cosa, ¿o no? Ayúdenme a terminar el dibujito este. ¿Qué es lo que devuelve esto? ¿Algo de qué tipo? Control. Y sistema. Se llama get y sistema. Bueno, devuelve algo de tipo y sistema. Aparte, si no, después me ponen caricaturas acá en la grabación. Devuelve algo de tipo y sistema. ¿Sí o no? Esto es como el encabezado o lo que llamamos el parámetro formal o el retorno formal. Obviamente, esto va a ser un new controlador y lo va a devolver gracias a subsumption como de tipo y sistema. Pero yo no, acá no, en la firma no puedo poner que esto devuelve controlador, porque si no, este lo sigue conociendo. ¿Sí? Porque si vos acá adentro llamás a esta operación donde devuelve controller, entonces ventana le va a recibir algo de tipo controller y también tenés que importarlo y lo vas a conocer. Entonces estamos en la misma. Vamos a llamarle get y sistema y vamos a pedirle que nos devuelva algo de tipo interfaz. Esto es lo que está acá. Entonces, ¿qué significa si pongo esto acá? Significa que la fábrica depende de la interfaz. Lo cual es lógico, porque gracias a que conoce y depende de la interfaz, es capaz de devolver controladores como de tipo interfaz para la presentación. Dado que acá adentro de la ventana es que voy a hacer la llamada a la interfaz, a la fábrica, también la ventana conoce a la fábrica. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es el método de get y sistema en la fábrica? La fábrica conoce el controlador. Claro, la fábrica conoce al controlador porque su objetivo, es más, si quieren la versión más cruda, es return New controller. Ahí va, new controller. Punto y coma. La versión más fácil es esa. ¿Se entiende esto? ¿Ahora funciona? ¿Ven algo mal acá? Además de como dibujo. ¿Ven algo mal? ¿Funciona? Resolvimos el problema este que teníamos, que ventana conocía a controller. En este esquema, ¿ventana conoce a controlador? No. Pero sin embargo, sin conocerlo, le está pidiendo cosas. Gracias a subsumption, porque le devolvemos algo de tipo interfaz. Entonces, el objeto ese que creamos de tipo controlador puede verse como un controlador o, esto espero no marear a nadie, pero un objeto, y gracias al casteo, a un objeto lo podemos ver de diferentes tipos, ¿no? Si lo casteo y lo veo a través de una referencia de tipo interfaz, lo veo como un objeto de tipo interfaz. Si lo veo dentro de la fábrica, lo veo como lo que es, como un objeto controlador. Entonces, esto en realidad es un objeto de tipo controlador, pero imagínense que los objetitos, que siempre lo dibujamos como pelotitas, imagínense que es como si fuera un cubo, que además tiene una cara de tipo interfaz. Entonces, la referencia interna que está acá adentro lo va a ver como de tipo controlador, porque le hizo un new. Ahora, el que lo recibe, ventana, lo va a ver como de tipo interfaz. ¿Es otro objeto? No, es el mismo que lo vamos casteando.
¿sí? Y además son todos objects. O capaz que esto heredaba de otra cosa, no sé. No sé, si los marea esta forma de ver el casteo, olvídense porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, de hecho. Bueno, nada, no, pero es otro tema. Es como simbolizar el casteo de objetos. Sí. Si tenés varios controllers, ¿siempre vas a tener una fábrica sola? Bueno, ahora vamos a discusión. Primero, ¿estamos resolviendo el problema? ¿Sí o no? Sí, pero ¿qué? Inventamos una cosa nueva, queríamos romper una dependencia y agregamos otra. ¿O no? Queríamos romper la dependencia entre ventana y controller y agregamos una dependencia. Está bien, rompimos esa, pero agregamos otra. Entonces, ¿qué ganamos? Y complicamos todo el diseño. ¿Qué ganamos? Capas. Sí, pero a ver, elabore un poco más. Viene por ese lado, pero... Porque no hay que trabajar con los objetos directos, pero tampoco se puede implementar en sistema porque si no también tendría que implementarse en controlador por Claro, o sea, estamos respetando la separación en capas, la modularización e independencia que eso trae. El arquitecto ve esto y le encanta, porque no lo programa él, además. Pero justamente el programador ve y el diseñador tampoco, ¿verdad? Son dibujitos en el Visual Paradigm o lo que sea, en el Visio, lo que sea, son dibujitos, luce bárbaro. Ahora, después hay alguien que tiene que remangarse y empezar a programar todo esto. Y dice, bueno, pará, pero queríamos romper una dependencia y me agregan una clase nueva, con dependencias entre ellos nuevas. Esa clase conoce a todo el mundo, lo conoce a aquel, a este. ¿Qué negocio? Si no le hace un cambio de controlador, no cambia nada. Ahora, si cambiase el controlador, todos los que están acá no se enteran, salvo quién. El new ¿no? Este new sí va a cambiar, pero está súper localizado y acuérdense que el objetivo de esta operación es instanciar controladores, o por lo menos devolver controladores. Es una fábrica de controladores. ¿Tiene más de uno? ¿Y qué pasa si tenemos más de un controlador? ¿Es común tener más de un controlador? Sí, O sea, es muy común. Más interfaces porque... Y controladores. Implementar todo. Más controladores y más interfaces. Por lo general es 1 a 1, controlador, interfaz de sistema. Salvo que esto sea un fachada. Y aún así, esto digamos, sí, está bien, es la forma típica de hacerlo, pero capaz que no se nota tanta ventaja. Porque es una sola clase controladora fachada, ¿no? Que es una de las posibles estrategias de controladores que decía controller. Ahora, típicamente va a tener varios controladores. ¿Y cuántas fábricas tengo? Imagínense que tengo 10 controladores, cada uno con su interfaz. O sea, acá tengo otro controlador, vamos a ponerlo en un alarde de inmundicia visual. Tengo un controlador 2, una interfaz del sistema 2 y esta ventana que también, u otra ventana, no importa. ¿Qué pasa con la fábrica? ¿Cuántas fábricas necesito si tengo 10 controladores? ¿Una o 10? Una de cada. ¿Una o 10? Una con 10 operaciones. ¿Una o 10? Una con 10 operaciones. Get y sistema, get y sistema 2, no sé, get y retiro, get y depósito. ¿Cuántos controladores tendré como para que empiece a molestar tener muchas operaciones acá? Y que de hecho tampoco molestarían la cohesión, porque su objetivo es fabricar controladores. Entonces, capaz que tiene 10, 15, 20, 30, pero lo único que hace es fabricar controladores. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agregamos, sí, un artilugio nuevo y algunas dependencias más, pero eso es escalable. ¿Sí? En la medida que siga agregando controladores con interfaces, lo cual casi siempre pasa, y no tengo más remedio que hacerlo, sigo solamente con una fábrica. Y escalo esta solución. ¿Se entiende eso? Entonces, tengo un sistema mucho más complejo en donde siguen sin conocerse para nada una capa con otra.
¿Compran que esto escala? De la ventana tendrían que estar sabiendo desde qué interfaz quieren sacar las cosas. Sí. El compañero pregunta, y es una buena pregunta. Bueno, pero esta ventana, ¿tiene que saber qué interfaz hablarle? Sí. Sí. Y no es problema, porque calcula que, o fíjate que lo único que la ventana necesita saber es dónde están agrupadas las operaciones que precisa. Nada más. ¿Cómo se llama esa agrupación de operaciones que precisa? Nada más. No sabe quién la provee, ni cómo, no tiene ni idea, por supuesto, ¿no? Pero ni siquiera quién. ¿Más preguntas de esto? Una pregunta. Sí. Pero en el dibujo decir, ¿por qué es punteada de fábrica a controller? No, esto puede ser punteado o sólido, eso ya depende un poco más de la solución general. Porque sé que era solo para las interfaces. Que así que No, entre clases se pueden depender. Por ejemplo, si fábrica realmente cada vez devolviera una nueva instancia de controlador, es una dependencia. O sea, no tiene por qué conocerlo siempre. De hecho, a ver, no sé, capaz que puedes tener un caso en donde te interesa conocer a todos los controladores que creaste. Entonces ahí sí sería capaz que una asociación con un asterisco. Pero típicamente es una dependencia. O sea, creás y devolvés. ¿Más preguntas de esto? Sí. ¿No podrías tener otro controlador y sistema? El que se llama igual no. Otro controlador a la misma interfaz. Y no, porque ahí terminamos como no haciéndole caso a controller, ¿no? Teniendo varios controladores para la misma operación. El sistema. Sí podría llegar a tener un controlador que implementa varias interfaces de sistema. O sea que no siempre tiene que ser estricto uno a uno interfaz de sistema con controlador. Porque ahí sí no te joroban nada. Pero no es lo común tampoco. Porque buscamos agrupar bastantes cosas acá que tengan consistencia entre sí. Y esta clase ya va a tener bastante que hacer. Pero tampoco estaría mal. Pero al revés no. Sí. Y un controlador para cada operación que tengas. Para cada operación de estas, te va a quedar 500 controladores, ¿no? Aparte, el controlador que te va a quedar con una operación sola. Por lo menos una operación pública con una sola. A ver, todo depende de el tamaño y complejidad de los casos de uso. ¿Tá? El tamaño y complejidad de los casos de uso determina el tamaño y complejidad de los DSS y de las operaciones del sistema versus casos de uso. ¿Cuántas operaciones del sistema termina teniendo cada caso de uso? Y ese balance te determina la estrategia de controladores que usás. Fachada, un controlador por cada caso de uso o híbrido. Pero más de un controlador por caso de uso, no. Y tendrías además el problema ese de la memoria del sistema, ¿no? ¿Más preguntas de esto? Esto es considerado arquitectura de software también. Por más que estemos hablando de clases, estamos hablando de comunicación entre capas. No son arquitectos igual. No pidan ese aumento final. Bueno, nos queda un tema más. Y no embromamos más. Acá está toda esta explicación. Acá lo de fábricas. Pero como sé que lo leen y se dan cuenta que hay dos PPTs que se llaman Fábrica 3. Y no dicen lo mismo además. Ah, esto está bueno. Esto está bueno. Qué suerte que uso PPTs. A ver, vean este diagramita. A ver si le cierra. A ver si entienden ese diagrama de clases. ¿Ese qué? Diagrama de comunicación. Exacto. Eso no lo vimos. Sí. Sin ser esto. ¿Se entiende? Sí. El formulario le habla a la fábrica y le dice dame a alguien que implemente el sistema. En respuesta a eso la fábrica crea un controlador, se lo devuelve como de tipo y sistema y después aquel le habla a este pero lo ve como de tipo y sistema. Esto no lo habíamos visto todavía. Esto quiere decir que aquel ve a este, es una especie de rol, ¿sí? Pero lo ve como de tipo y sistema. Esa es la dinámica que está atrás de esta estructura.
¿Sí? ¿Ven ahí o les tapo sistemáticamente lo que escribo? Y no me acuerdo, no. Bueno, está bueno hacer el dibujito prolijo, ¿no? Como esta chanchada que yo hice. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, 3 interfaces del sistema, cada una con su controladora, y una sola fábrica, y ver cómo quedan las dependencias? ¿Tá? Y ver cómo realmente esto escala para tener muchas controladores y interfaces del sistema. Entonces, instancia del sistema. Gracias. Hasta los arquitectos entendieron, no solo de software. Las colecciones, ¿dónde están? Las colecciones de objetos, ¿dónde están? Hoy adelantamos un cachito de esta parte, que es la colección de clientes, por ejemplo. No la voy a querer poner en un controlador, ni en otro, ni en otro. Y tampoco la voy a querer poner adentro de la clase pago. O sea, dentro de una clase común y corriente, una clase del dominio, lo que se llama. No le voy a querer poner ahí a la colección de clientes. Entonces lo que hago es, lo pongo en una clase aparte que se asegure que siempre va a haber solo una instancia de esa colección. Por eso típicamente esa clase que contiene a la colección, que esa clase sí es un wrapper, que lo mencionamos la pasada, pero es un caso muy particular de wrapper, o sea, como de envoltorio. Es una clase cuyo único objetivo es ser la que maneja la colección, y de hecho se llaman manejadores a veces, porque manejan una sola colección. Y esa clase sí, por lo general, es singleton, o sea que permite ser instanciada una sola vez para controlar que no tengamos teniendo 2 guías telefónicas. Ese ejemplo hasta hace unos años tenía sentido, ahora claramente no. Para no terminar teniendo las colecciones de clientes. O sea, la colección de clientes queremos que sea única y que estén todos los clientes uno al lado del otro sin repetir, etcétera, y que los demás apunten, referencien a distintos elementos de esa colección. Pero no queremos tener 2 colecciones de clientes, queremos tener una sola. Por eso típicamente esas otras clases cuyo único objetivo es contener la colección, esa como la colección global si se quiere, muchas veces son singleton. Y de hecho singleton es un patrón de diseño que lo verán después. Y el objetivo de singleton es que una clase tenga solamente una instancia, sea instanciable una sola vez, y que además el acceso a esa instancia sea global, o sea que todos la pueden usar esa instancia. ¿Está? No pregunten nada porque ya lo van a ver. Si no, sigo hablando y no nos vamos más. Ahora, está bien, si no es la colección de clientes, si es otra colección que tengo que guardar en mi lógica, ¿dónde va? Por ejemplo, la colección de líneas de venta. ¿Dónde va? ¿Pensaron eso alguna vez? Ya sé que tienen cosas más útiles que hacer. La colección de líneas de venta, ¿dónde va? Podría ir en el controlador que trabaje con la parte de venta. Podría ir en el controlador que maneje las ventas, pero yo les pregunto, las líneas de venta, en ese caso, ¿tiene sentido tenerlas todas juntas, las líneas de venta de todo lo que vendí alguna vez en mi tiendita? A ver, capaz que sí, porque no sé qué, pero la línea de venta, ¿dónde tiene que estar sí o sí? ¿A dónde pertenece la línea de venta? Línea de venta a la venta. Entonces, la colección de líneas de venta, típicamente la cuelgo de la venta. ¿Qué problema? A ver, asumiendo que no preciso justamente tener una sola colección con toda la línea de venta de todas las facturas que jamás hice en mi empresa. Las líneas de venta son algo propio de la venta. De hecho, la venta es un conjunto de líneas de venta con un encabezado, típicamente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no quiero tener la colección de líneas de venta, sino que voy a tener N colecciones de línea de venta, cada una colgada de su venta correspondiente. Y punto. Y el tercer caso de guardar colecciones, obviamente, es en un controlador. Cuando quiero coleccionar objetos de cierto tipo que van a ser usados en el contexto de ese caso de uso. O de ese conjunto de casos de uso si usé una estrategia híbrida de controladores que agrupan casos de uso.
La memoria del sistema, como dijimos hoy, la memoria del sistema es mantenida por los controladores. Eso no es lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de colecciones de objetos que mi lógica tiene que guardar. Capaz que la memoria del sistema tiene que acordarse de la colección de cosas que estoy eligiendo ahora, la colección de tramos del viaje. Está bien. Eso es una cosa, es un tipo de colección, es parte de la memoria del sistema, eso va en el controlador. ¿Sí? Ahora, y esto es lo que debería decir acá. Ahora, para el resto de las colecciones tenemos tres opciones. Cuando tiene que ser una colección única y visible por todos y no es asignable a ningún solo controlador, entonces la coloco en uno de estos manejadores o en una clase nueva, en un artilugio nuevo que típicamente es singleton y al cual todos los controladores tienen acceso. ¿Tá? Además también por ser singleton. Y así ninguno se queda con el privilegio de ser el dueño de esa colección cuando muchos controladores son los que lo van a usar. La otra alternativa, por eso en este orden, la otra alternativa es que la colección esté simplemente dentro de un objeto del dominio. O sea, la colección de línea de venta, y bueno, pertenece a venta. Claro, venta no es controlador, venta no es nada, es una clase común y corriente. ¿Sí? Se suele llamar objeto de negocio o objeto del dominio. ¿No? Y la otra es que sea una colección que esté colgada del controlador, pero que no sea memoria de sistema, es otra cosa. Pero bueno, va a lucir igual, a nivel de diseño, en el diagrama de clase va a lucir igual. Entonces lo que dice acá, opción 1, un controlador. Se puede asignar si el controlador tiene todas las operaciones que manejan eso. No sé, imaginemos que tenemos que guardar la colección de retiros. ¿Tá? Y tenemos controlador de retiros. Imaginemos también que los demás controladores no precisan manipular retiros. Entonces no hay por qué agarrar esa colección de retiros y tipo factorizarla en una cosa aparte como haríamos con la colección de clientes. Entonces la colocamos dentro del controlador de retiro. Tampoco, imaginemos que tampoco podríamos colocar la colección de retiros, no sé, en la cuenta, por H por B, o sea, en la clase cuenta. Entonces la podemos poner en un controlador que tenga operaciones relacionadas con esa colección. En una clase del dominio y en una clase ficticia, que es esta que le decía hoy, que es la que garantiza que haya una sola instancia de esa colección y que todos los que le precisan puedan acceder a esa instancia. ¿Preguntas? Bueno, nos vemos el miércoles.